Son las 3 de la mañana. No hay ruido afuera. Pero adentro hay una conversación que no pediste, que no iniciaste y que no podés parar. El mismo pensamiento. Otra vez. Y otra vez. Eso tiene un nombre. Se llama pensamiento obsesivo. Y si alguna vez lo viviste, sabes que no es drama. Es agotador de verdad. Yo estuve ahí. Muchas noches. Con la mente corriendo sola mientras el resto del mundo dormía. No vengo a darte una técnica de 5 pasos. No te voy a decir que respires hondo y ya. Vengo a contarte lo que encontré cuando dejé de pelear contra mi propia cabeza. Lo que aprendí siendo testigo de ese proceso, no sobreviviente heroico de él. Este video es para los que saben lo que es estar cansado de pensar. Primero hay algo que necesito decir, porque nadie lo dice de frente. No podés callar los pensamientos obsesivos forzándolos a callar. Lo intenté. Funciona más o menos así. El pensamiento aparece, vos decís, no quiero pensar en esto. Y el pensamiento dice en esto que acabo de mencionar. Acá estoy. Es como cuando alguien te dice que no pienses en un elefante rosado. Ya es tarde. La mente no responde bien a las prohibiciones directas. Nunca lo hizo. Y pelear contra un pensamiento le da exactamente la energía que necesita para quedarse. Entender eso no lo resuelve todo. Pero cambia algo fundamental en cómo te paras frente a lo que pasa adentro. Dejar de pelear no es rendirse. Es dejar de alimentar la pelea. Había una época en mi vida donde me levantaba con un pensamiento puesto. Como si hubiera dormido con él y se hubiera despertado antes que yo. El pensamiento no era siempre el mismo. A veces era una conversación que tuve hace 3 años, y que no cerró bien. A veces era algo que no hice. A veces era algo que podría pasar, que probablemente no iba a pasar, pero que igual yo construía completo en mi cabeza con lujo de detalle. Lo que sí era siempre igual era la sensación. Esa presión detrás de los ojos. Ese peso en el pecho antes del primer café. Si conoces esa sensación, quiero que sepas algo. No significa que estás roto. Significa que tu mente encontró un circuito y lo repite. Y los circuitos se pueden interrumpir. No borrar. Interrumpir. ¿Por qué la mente hace eso? ¿Por qué agarra algo y lo mastica durante días? No soy psicólogo. Hablo desde lo que viví y desde lo que fui entendiendo en ese proceso. Lo que noté es esto. La mente repite lo que siente que no terminó. Lo que quedó sin respuesta. Lo que generó incertidumbre. No lo hace para torturarte. Lo hace porque cree que si lo piensa suficientes veces, va a encontrar la salida. Es como un perro que muerde un juguete, y no lo suelta porque siente que si lo suelta, pierde. El problema es que algunos problemas no tienen salida pensada. Tienen salida vivida. O salida aceptada. O simplemente salida del tiempo. Y la mente tarda en aprender eso. Porque pensar se siente como hacer algo. Y hacer algo se siente seguro. Hubo una noche que recuerdo con claridad. Era tarde. Me había levantado por 3ª vez. Me senté en el piso del baño porque era el único lugar donde sentía que podía estar sin despertar a nadie. Y en vez de intentar parar el pensamiento, lo dejé hablar. No como un ejercicio. Simplemente porque ya no tenía fuerzas para pelearlo. Y algo raro pasó. El pensamiento empezó a perder volumen. No desapareció. Pero se fue volviendo menos urgente. Después entendí lo que había pasado. Le saqué la resistencia. Y sin resistencia no tenía contra qué empujar. No lo estoy romantizando. Fue una noche difícil. Pero fue la primera vez que entendí que el problema no era el pensamiento en sí. Era la guerra que yo le declaraba cada vez que aparecía. Hay algo que los pensamientos obsesivos hacen muy bien. Se disfrazan de urgentes. Te convencen de que si no lo resolves ahora, a la 1 de la mañana, algo malo va a pasar. Que no podés darte el lujo de dejarlo para mañana. Que esto necesita respuesta ya. Esa urgencia es casi siempre falsa. No digo que el tema no sea importante. A veces lo es. Pero la urgencia de la madrugada no suele ser la urgencia real del tema. Es la urgencia de la ansiedad. Y la ansiedad no es buena consejera a las 2 de la mañana. Uno de los movimientos más difíciles que hice fue aprender a decirle a mi mente, te escucho. Esto no lo resolvemos ahora. Sin pretender que el pensamiento no existe. Solo posponerlo con intención. Suena simple. No lo es. Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo sabes si un pensamiento obsesivo necesita atención o si solo necesita espacio? Es una buena pregunta. Lo que fui notando es esto.
Los pensamientos que necesitan atención real traen información nueva cada vez que aparecen. Te muestran algo distinto. Abren algo. Los pensamientos obsesivos giran. Siempre el mismo ángulo, siempre la misma carga emocional, siempre el mismo callejón sin salida. Si cada vez que pensás algo llegas al mismo lugar, eso no es reflexión. Es rumiación. Y la rumiación no resuelve. Solo consume. Eso tampoco significa que podés simplemente decidir dejar de rumiar. Ojalá fuera tan fácil. Pero sí significa que empezás a reconocer cuándo estás pensando y cuándo solo estás girando. Esa diferencia importa. Cuando hablo de esto con gente, lo que más escucho es: "Pereas que si no pienso en esto, siento que lo estoy ignorando y va a empeorar". Y lo entiendo. De verdad. Hay una creencia muy arraigada de que pensar en algo es cuidarlo. Que si dejas de darle vueltas, estás abandonando el problema. Pero hay una diferencia enorme entre pensar sobre algo y pensar dentro de algo. Pensar sobre algo te da perspectiva. Lo ves desde afuera. Podés tomar decisiones. Pensar dentro de algo es estar atrapado en el problema mirando las paredes. La mayoría de las noches de insomnio no son de pensamiento sobre los problemas. Son de pensamiento dentro de ellos. Salir de adentro no siempre es un acto mental. A veces es físico. A veces es una llamada. A veces es escribirlo y cerrarlo. Escribir cambió algo para mí. No como terapia. No como técnica. Como válvula. Hay algo que pasa cuando sacas un pensamiento de la cabeza y lo pones en papel. Se vuelve concreto. Deja de ser niebla. Y lo que es concreto, de alguna forma, es más manejable que lo que es niebla. No tengo que ser un escritor para hacerlo. No tiene que ser bonito. No tiene que tener sentido para nadie más. Algunas noches lo que escribía eran frases que no terminaban. Preguntas sin respuesta. La misma palabra repetida. No importaba. Lo que importaba era que afuera de mi cabeza, el pensamiento perdía algo de su peso. No siempre funciona. Pero lo suficiente como para que hoy siga haciéndolo. Y hay algo en ese acto que se parece a decirle a la mente: "Te vi. Ya podés soltar". Hay un momento en el proceso que nadie te avisa y que es muy incómodo. El momento en que te das cuenta de que algunos pensamientos obsesivos están cubriendo algo que no querés mirar. No el pensamiento que aparece. Lo que hay debajo. Recuerdo haberme dado cuenta de que una obsesión que tenía con un trabajo que no había salido bien, no era sobre el trabajo. Era sobre lo que ese fracaso me decía sobre mí. El pensamiento sobre el trabajo era casi una protección. Si seguía pensando en los detalles, no tenía que llegar a esa conclusión más profunda. Eso no lo resolví en una noche. Ni en un mes. Pero nombrarlo cambió algo. No la intensidad del pensamiento de inmediato. Sí la relación que yo tenía con él. Algo hay debajo. Siempre. No voy a hablar de fe como si fuera una receta. Nunca lo hago. Pero sí hay algo que quiero decir. Hubo momentos en este proceso donde lo único que podía hacer era soltar. No porque hubiera resuelto algo, sino porque había llegado al límite de lo que yo solo podía manejar. Y en ese soltar había algo que no era rendición. Era reconocer que hay algo más grande que mi mente. Que no todo tiene que ser sostenido por mí. Que el control que creía tener pensando más, nunca fue real. No sé cómo llamás vos a eso. Yo lo llamo fe. Y no lo digo desde un púlpito. Lo digo desde el piso de un baño a las 2 de la mañana. Solar no significa desaparecer el problema. Significa dejar de cargar el peso de resolverlo todo ahora mismo. A veces eso alcanza para dormir. ¿Qué encontré al final de todo esto? No el silencio total. No una mente en calma permanente. Eso no existe. O al menos no me pasó a mí. Lo que encontré fue una relación distinta con el ruido. Antes, un pensamiento obsesivo era una emergencia. Ahora, a veces, es solo un pensamiento que llegó. Que va a estar un rato. Y que después se va a ir. No siempre. A veces todavía me atrapa. A veces sigo girando. A veces me levanto a las 3 de la mañana y estoy ahí, otra vez, en el mismo lugar. Pero hay algo que ya no hago. Ya no le creo a la urgencia. Ya no asumo que si aparece, tengo que resolverlo en ese momento. Eso parece poco. Para mí fue mucho. Y sigue siendo un proceso. No una llegada. Si llegaste hasta acá, es porque algo de esto lo conoces de adentro. No desde un libro de psicología. Desde las noches. Desde ese cansancio de estar en tu propia cabeza y no poder salir. No te voy a decir que mejora de golpe. No te voy a prometer que lo que yo hice te va a funcionar igual. Pero si te digo esto, el hecho de que tu mente no pare no significa que estás roto.
significa que algo está buscando salida y que todavía no encontró cómo. Eso es un proceso. Y los procesos tienen su tiempo. No tienen que tener tu tiempo. El tiempo que vos querés que tengan. El tiempo urgente de la madrugada. Tienen su tiempo. Y mientras tanto, podés estar ahí. Sin pelearlo. Sin forzarlo. Solo acompañando lo que pasa dentro, aunque todavía no entiendas bien qué es. Este vídeo es parte del trabajo que vengo haciendo desde hace años. Escribir sobre lo que pasa dentro cuando la vida no te da respuestas limpias. El libro que acompaña todo esto se llama Cuando tu mente no te deja descansar. No es un manual. No te dice qué hacer. Es compañía para los que están en el medio del proceso. Si querés seguir en esto, en valentinlopezautor.com encontrás el libro, otros textos y todo lo que va saliendo de esta serie. Y si este video llegó en un mal momento, o en uno bueno, o simplemente llegó, me alegra que hayas estado acá. Seguimos.